Hola y bienvenidos al canal. Vamos a hablar de un par de obras súper interesantes, un par de obras de autores de origen asiático. En este primer lugar vamos a hablar de Kafka en la orilla. Kafka en la orilla fue publicada en el año 2002, pero a pesar de ser una obra muy reciente, apenas 20 años tiene, se ha convertido en un éxito global. Es una de las obras más reconocidas de su autor, que se llama Haruki Murakami. Y no sé, este libro destaca por un estilo que es surrealista y a la vez explora los temas existenciales y filosóficos de una forma increíble, ¿no? La narrativa se desarrolla en torno a dos personajes principales. Por un lado tenemos a Kafka Tamura, que es un adolescente que escapa de su hogar, y luego tenemos a Nakata, que es un anciano que perdió su capacidad de leer y escribir tras un misterioso incidente en su infancia. Ambos personajes se embarcan al final en viajes, no solamente viajes físicos, sino también viajes de autodescubrimiento que se entrelazan a lo largo de la novela. Murakami, al final, influenciado por autores como por ejemplo Franz Kafka, ahí es probablemente el nombre de su protagonista, o por ejemplo de corrientes como el existencialismo, pues emplea elementos de realismo mágico y también simbólico, ¿no? en lo que es su narrativa, creando un mundo en el que la realidad y el sueño se entrelazan continuamente. Su obra suele explorar lo que es la soledad, la búsqueda de identidad o por ejemplo la conexión humana. Estos temas se reflejan claramente, de manera prominente, ¿no? en lo que es Kafka en la orilla. Entonces, el primer tema a destacar sería la búsqueda de identidad y la alineación, ¿no? Primer tema que me gustaría destacar de esta obra, ya que uno de los temas centrales es la búsqueda de identidad, ¿no? Kafka Tamura es el protagonista que escapa de su hogar en busca de respuestas sobre lo que es su vida y su propia identidad, ¿no? Esta búsqueda al final puede ser vista como, por ejemplo, una metáfora de lo que es la lucha del individuo por comprenderse a sí mismo, en un mundo que es caótico y a menudo indiferente. Desde una perspectiva filosófica podríamos decir que la búsqueda de la identidad en la obra de Murakami al final puede relacionarse, por ejemplo, con las ideas de filósofos existencialistas como, por ejemplo, Sartre, ¿no? Aquí, o por ejemplo, Simone de Beauvoir, ¿no? Al final argumentan que la identidad no es algo fijo, sino que se construye a través de las elecciones y las experiencias de cada individuo. Kafka, al embarcarse en su viaje, busca no solamente conocer su origen, sino también definir quién es, en un contexto que al final parece que está lleno de incertidumbres, ¿no? Y este proceso de autodescubrimiento pues resuena con la idea de que la identidad es un constructo en constante evolución, ¿no? Influenciado tanto por las circunstancias que nos rodean como por las decisiones que tomamos. Por otro lado tenemos el tema de la soledad y la conexión humana. La soledad es otro tema recurrente en la novela. Tanto Kafka como Nakata al final experimentan diferentes formas de aislamiento, ¿no? En sus respectivas vidas. Kafka, a pesar de estar rodeado de personas, pues se siente incomprendido y se siente alienado. Por su parte, Nakata, aunque es un personaje que es entrañable, también está marcado por lo que es la pérdida de la comunicación. Este sentimiento de soledad al final refleja una lucha común en la experiencia humana y plantea preguntas tales como la necesidad de conexión, ¿no? Y el anhelo, por ejemplo, por ser comprendido. Desde la perspectiva filosófica, la soledad en la obra podría relacionarse con el concepto de la condición humana de Martin Heidegger, quien, por ejemplo, argumenta que el ser humano es un ser en el mundo, pero a menudo se siente desconectado de los demás. La obra de Murakami, al representar lo que es la soledad de sus personajes, lo que está haciendo es subrayar la dificultad de establecer conexiones significativas en un mundo que parece favorecer el aislamiento y la incomunicación. Esta lucha por la conexión resuena con la búsqueda de sentido en la vida, ¿no? Que al final puede encontrarse a través de las relaciones interpersonales. Otro tema a destacar sería la dualidad que forman el sueño y la realidad. Una de las características más interesantes, más distintivas de Kafka en la orilla es la fusión que hay entre la realidad y el sueño. A medida que avancemos en la historia, iremos viendo cómo los límites entre lo real y lo fantástico se van desdibujando, lo que plantea cuestiones filosóficas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué es real y qué es imaginario? ¿Cómo se construye nuestra percepción de lo que es la realidad? Desde un punto de vista filosófico, este enfoque puede relacionarse, por ejemplo, con las teorías de la realidad de filósofos como René Descartes, con su cogito ergo sum, o por ejemplo también con la idea de el mundo como texto de Roland Barthes. En la obra de Murakami, al final, la realidad se convierte en un lienzo en blanco donde los personajes pueden proyectar sus deseos, sus temores o sus aspiraciones, por ejemplo. Y la ambigüedad entre el sueño y la realidad pues sugiere que nuestras experiencias pueden ser moldeadas por nuestra percepción y que la verdad puede ser, en última instancia, al final, subjetiva. Esta idea, al final, invita al lector a cuestionar la naturaleza de la realidad y la forma en la que la podemos interpretar. Otro tema a destacar sería el destino y la fatalidad.
El tema del destino también juega un papel súper importante en Kafka en la orilla, ya que a lo largo de la novela los personajes parecen estar atrapados en una red de eventos predestinados que escapan a su control. Kafka, por ejemplo, se enfrenta a lo que es la posibilidad de repetir la historia de su padre, mientras que Nakata está ligado a un misterioso pasado. Este sentido de fatalidad plantea preguntas filosóficas sobre lo que es el libre albedrío y el determinismo. Desde una perspectiva filosófica, la obra podríamos relacionarla, por ejemplo, con la idea del determinismo de filósofos como Spinoza, ¿no?, que argumentó que todo lo que sucede está determinado por causas previas. Sin embargo, a pesar de lo que podríamos interpretar de esta forma, a pesar de las circunstancias que parece que están fuera del control de nuestros protagonistas, los personajes también tienen esa capacidad de tomar decisiones, ¿no?, que les permite actuar en su propio interés. Y esta tensión al final entre lo que es el destino y lo que es el libre albedrío sugiere que, aunque las fuerzas externas puedan influir en nuestra vida, aún tenemos esa capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias. Por otro lado, tenemos el simbolismo de la naturaleza y los elementos. La naturaleza y los elementos juegan un papel crucial en Kafka en la orilla, funcionando como símbolos que reflejan el estado interno de los personajes. Tenemos, por ejemplo, el agua, ¿no?, que es un símbolo de transformación y también de purificación. Y a lo largo de la novela el agua se asocia, por ejemplo, con lo que es la vida, la muerte o, por ejemplo, la renovación. El río que cruza los sueños de Kafka va representando lo que es la búsqueda de identidad y la conexión con su propio ser, mientras que, por ejemplo, el entorno natural nos sirve como un telón de fondo que resalta la complejidad emocional de los personajes. Desde un punto de vista filosófico, esta relación con la naturaleza puede relacionarse con las ideas de Henry Bergson, ¿no?, sobre lo que es el tiempo y la experiencia. Bergson sostiene que la naturaleza tiene la calidad temporal que se experimenta a través de su intuición más que de la razón, ¿no? Y en este sentido, al final, la conexión de los personajes con la naturaleza puede verse como un camino hacia la comprensión de su propia existencia y a la par que la búsqueda de un sentido más profundo en sus vidas. En conclusión, Kafka en la orilla es una obra rica en exploración filosófica que aborda lo que es la identidad, la soledad, la realidad, el destino o, por ejemplo, la conexión con la naturaleza. A través de sus personajes, Murakami nos invita a reflexionar sobre lo que es la complejidad de la condición humana y la lucha por encontrar un significado en un mundo lleno de incertidumbres y ambigüedades. La novela destaca sobre todo por la importancia de la búsqueda personal y la conexión con los demás en la experiencia de lo que es la vida, ¿no?, en el día a día. En última instancia, al final, Kafka en la orilla es un viaje hacia la autoexploración y a la comprensión de uno mismo, ¿no?, en el que el lector puede incluso verse desafiado a confrontar sus propias percepciones de lo que es la realidad y a buscar un lugar en el vasto y enigmático universo en el que vivimos. La obra resuena con la idea de que, aunque la vida puede ser caótica y a menudo desconcertante, la búsqueda de significado es importante y la conexión es una parte esencial de nuestra existencia. Y ahora, por otro lado, vamos a hablar de La vegetariana. Una obra sumamente interesante, una obra publicada en el año 2007, escrita por la autora surcoreana Han Kang. Ha recibido numerosos premios, ¿no?, como por ejemplo el Man Booker International en el 2016, y es una obra polémica en cuanto a contenido, ¿no? La obra sigue la vida de Yeon Hye, que es una mujer que decide adoptar un estilo de vida vegetariano o dejar de comer carne, y esto al final desata una serie de eventos que afectan profundamente a su familia y a su entorno. De hecho, la narrativa está estructurada en 3 partes. Cada parte está descrita desde la perspectiva de un narrador diferente, su esposo, su hermano y su hermana. Y este enfoque múltiple es interesante porque permite explorar la complejidad de las relaciones humanas y la percepción subjetiva de la realidad. En primer lugar, me gustaría destacar la decisión de ser vegetariana, que al final es una ruptura con la norma. La decisión de Yeon Hye de convertirse en vegetariana es el acto inicial que desencadenará un caos en su vida y en la de quienes los rodean, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, este acto puede interpretarse como una afirmación de la autonomía y la libertad individual. Al elegir renunciar a carne, Yeon Hye no solamente desafía las normas sociales y culturales de su entorno, también busca afirmar lo que es su propia identidad, en un mundo que a menudo nos impone vivir o nos impone expectativas sobre cómo vivir, ¿no? Y esta lucha de autonomía que busca a la protagonista suena con las ideas de algunos filósofos, como por ejemplo Michael Foucault, ¿no?, que argumenta que el poder se manifiesta en las formas sociales y en la forma en la que los individuos son disciplinados para conformarse a lo que son esas expectativas que nos han impuesto, ¿no?, a nivel social. La resistencia de Yeon Hye al final a aceptar lo que se considera normal puede verse como una especie de acto de rebeldía contra lo que es la estructura de poder que regula el cuerpo y el comportamiento humano. Su vegetarianismo
al final no es simplemente una decisión sobre qué productos comer, sino que se convierte en un símbolo de su deseo por escapar de la opresión y buscar su propia verdad. Otro tema que me gustaría destacar es el tema del sufrimiento y la locura. A medida que avanza la novela, el rechazo de Yeon-hye a lo que son las convenciones sociales se intensifica y su salud mental empieza a deteriorarse. Su decisión de no comer carne se transforma en un comportamiento cada vez más extremo y desconectado, lo que provoca preocupación en su familia. Y esta transformación pues, nos plantea una serie de preguntas filosóficas sobre la relación entre lo que es el sufrimiento y la locura. ¿Es la locura un síntoma del sufrimiento o es una forma de resistencia a un mundo que causa dolor? Desde una perspectiva, concretamente desde la perspectiva de la filosofía existencialista, podemos decir que la locura puede interpretarse como una respuesta a la absurdidad de la vida. Hemos hablado en numerosas ocasiones en el canal sobre Albert Camus, sobre Jean-Paul Sartre. Ambos, por ejemplo, han explorado la idea de que la lucha por encontrar un significado en un mundo caótico al final puede llevar a una crisis de identidad y a la desesperación. Yeon-hye, al optar por el vegetarianismo y eventualmente por un estilo de vida radicalmente diferente, no hace más que reflejar lo que es la lucha interna de aquellos que intentan desafiar el sentido de la vida en un entorno que es opresivo. Su locura puede ser vista, mejor dicho, como una manifestación de su deseo de escapar de lo que es el sufrimiento, ¿no?, que siente en esa vida cotidiana y no acepta. Me gustaría también destacar el tema de la alienación y el cuerpo. El cuerpo juega un papel central en la vegetariana, ¿no?, tanto como un objeto de deseo como un sitio de resistencia. La decisión de Yeon-hye de dejar de comer carne se convierte en un acto de afirmación de su propia corporalidad, pero también en una fuente de alienación. A medida que la familia y la sociedad la rechazan por esa elección que ella ha tomado, ella a la vez se siente cada vez más aislada y desconectada de los demás. Desde un enfoque filosófico, podríamos decir que esta alienación puede relacionarse con las teorías de la fenomenología de Mauricio Merleau-Ponty, ¿no?, quien, por ejemplo, sostiene que el cuerpo es el medio a través del cual experimentamos el mundo. La relación de Yeon-hye con su cuerpo cambia drásticamente a medida que se niega a cumplir las expectativas sociales. Y esta alineación no solamente es con su propia identidad, sino también con su entorno y, por ejemplo, también con las personas que le rodean, ¿no? Su cuerpo, al final, en lugar de ser una fuente de conexión, se convierte en un punto de conflicto y de sufrimiento. Otro tema interesante en esta obra es la familia y la presión social. El impacto de la decisión de Yeon-hye se extiende a su familia, ¿no?, ya que representa las expectativas sociales y las normas familiares que rigen la vida en Corea del Sur. Los relatos de su esposo, de su hermano o su hermana, por ejemplo, nos revelan cómo su elección, una elección que al final es personal, provoca tensiones y conflictos en sus relaciones. La presión social para conformarse con las normas se convierte en un tema recurrente, ¿no?, sugiriendo que la búsqueda de la individualidad puede provocar rechazo y aislamiento. Desde una perspectiva filosófica, esta dinámica puede ser analizada a través de la lente de la teoría del reconocimiento de Hegel, ¿no?, que nos plantea que la identidad se forma en base a la relación con los demás, ¿no?, y la negativa de Yeon-hye a seguir las convenciones sociales crea una ruptura de esas relaciones familiares, lo que pone de manifiesto la tensión entre el deseo individual de la individualidad y la necesidad de pertenencia, ¿no? Esta lucha plantea preguntas sobre lo que es la naturaleza de la familia y a la vez el costo emocional de seguir las expectativas sociales en detrimento de la autenticidad personal. Por último, cómo no destacar el tema del simbolismo de la naturaleza y lo onírico, tal como hicimos en Kafka en la orilla. La naturaleza y lo onírico desempeñan un papel importantísimo en la obra. A menudo lo que hacen es reflejar el estado emocional de Yeon-hye y del resto de personajes. Las visiones y los sueños en la novela representan la búsqueda de significado, ¿no?, y la conexión con una realidad más profunda, ya que a medida que Yeon-hye se distancia de la sociedad, sus visiones se vuelven mucho más intensas, simbolizándonos lo que es su deseo de escapar de un mundo que ella siente que es opresivo. Si quisiéramos analizar esta idea desde un punto de vista filosófico, me gustaría destacar a Sigmund Freud, ¿no? Esta relación con lo onírico, ¿no?, puede relacionarse, por ejemplo, con la teoría del sueño. Sigmund Freud argumentaba que los sueños son una vía de escape, una vía de exploración, ¿no?, de los deseos reprimidos y los conflictos internos. Y en la obra de Han Kang, los sueños de Yeon-hye pueden verse como manifestaciones de su lucha interna por encontrar un lugar en el mundo, ¿no?, por encontrar su lugar en el mundo y su deseo de librarse de lo que son las restricciones impuestas por la sociedad.
conclusión, estamos ante una obra que proclama, grita a los cuatro vientos, la importancia de la búsqueda de la autenticidad. La Vegetariana es una obra rica en exploraciones filosóficas que abordan lo que es la identidad, lo que es el sufrimiento, la alienación, o por ejemplo la relación del cuerpo y la naturaleza. A través de esta historia, la historia de Jeong Hye, Han Kang nos invita a los lectores a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana y la lucha por encontrar la autenticidad en un mundo que a menudo impone normas que son restrictivas. La novela al final pues destaca por la importancia de la autonomía personal y el costo emocional de resistir lo que son las expectativas sociales. A medida que Jeong Hye navega por su viaje de autodescubrimiento, los lectores son desafiados continuamente a confrontar sus propias percepciones de la libertad, pero también del sufrimiento y de la conexión humana. En última instancia, al final, La Vegetariana es una profunda meditación sobre lo que es la búsqueda de significado y autenticidad en un mundo donde la conformidad a menudo se considera la norma, invitando al final a cuestionar las normas y valores que rigen nuestras vidas.